En una época como la que vivimos, en la que la crianza parece haberse convertido en una carrera de obstáculos, repleta de expectativas, de consejos contradictorios y de un sinfín de retos diarios, debemos parar un momento y preguntarnos: ¿estamos criando a nuestros hijos de la manera que realmente queremos? Montessori, más que un método educativo, es una filosofía de vida que invita a mirar a la infancia con otros ojos, enseñándonos a confiar en sus capacidades y, sobre todo, a acompañarlos con respeto y empatía. Hoy tenemos el placer de contar con Joana, guía Montessori, madre y creadora de La Joaneta, un proyecto que ha inspirado a miles de familias a transformar su crianza. Con su experiencia y pasión nos ayudará a entender cómo podemos trasladar Montessori a nuestros hogares, cómo transformar pequeños gestos en grandes cambios y cómo, en definitiva, criar con un propósito y amor. Bueno, pues bienvenida, Joana, es un placer poder contar contigo hoy. Igualmente. Antes de entrar en materia, que vayamos por partes. Muchas personas asocian Montessori pues con los colegios, pero tú trabajas en cómo aplicarlo en casa. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías decirnos en qué consiste exactamente el método Montessori? Sí, claro. Montessori, además de ser una metodología científica, ¿no?, con sus materiales, sus usos concretos, yo siempre digo que es una filosofía de vida, ¿no?, que tiene al infante, ¿no?, al peque, en el centro y no al adulto, ¿no?, como solemos estar acostumbrados con nuestro bagaje, ¿no? Yo siempre digo que hay como un triángulo, ¿no? Por un lado estaría el peque, por otro lado estaría el adulto preparado y por otro lado el ambiente preparado, ¿no? Son tres elementos que se van interrelacionando entre sí y Montessori no se da si uno de estos elementos falla, ¿no? Si yo como adulto ese día estoy cansado, estoy agobiado, estresado, pues no podré acompañar a mi peque como tendría que acompañarlo y no se daría Montessori, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Para mí Montessori, una metodología científica, pero además una filosofía de vida que se puede aplicar en cualquier sitio, tanto sea en el hogar como en la escuela, como en cualquier sitio. Porque esto del ambiente preparado que me dices, ¿en qué consiste exactamente? No es más que adaptar, ¿no? En este caso hablamos de hogar, ¿no? Entiendo, adaptar nuestro hogar, ¿no?, para el peque, ¿no? Renunciar a ciertas cosas, ¿no?, en beneficio de la autonomía del peque, ¿no? De nada sirve tener muebles altos, ¿no?, y demás si el peque no llega a cogerse su propia ropa, ¿no? No puede escoger qué ropa se pone por la mañana. De nada sirve servirle agua a nuestro peque cuando tiene sed si él no puede hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces es como mirar muy bien cómo adaptamos nuestro hogar para que el peque tenga autonomía y también ver qué necesita él, ¿no?, y que esté todo ordenado, todo en su lugar, todo limpio, ¿no?, porque influye mucho. Y aparte de este hay otros muchos métodos como el Pikler, el Reggio Emilia, el Waldorf, además también, por supuesto, del método tradicional. ¿En qué se diferencia el Montessori de todos los demás? ¿Cuáles dirías que son sus ventajas? Bueno, se parece en muchos, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no?, como el movimiento libre de Pikler, que coge de ahí, ¿no?, y demás, pero se diferencia principalmente por la metodología científica, ¿no?, la observación, ¿no? Se basa en un enfoque científico que María Montessori desarrolló y parte de ahí, ¿no?, y además es como una preparación para la vida para el peque. Además de la metodología tradicional, pues se diferencia mucho porque deja al adulto de estar delante del niño, de toda la clase, dando una lección, ¿no?, y demás, y toma protagonismo el peque, que María Montessori decía que aprende por sí mismo, ¿no?, si le damos las herramientas y lo que necesita para hacerlo. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es cómo los niños cómo los niños aprendieron a leer, ¿no? Ella estaba en la casa de niños del barrio de San Lorenzo, en Italia, y trajo libros pensándose que ya estaban preparados para aprender a leer, ¿no? Y que no tenían nada de interés en leer, así que guardó los libros en el armario de vuelta y pues les ofreció material de lectoescritura para pues ir trabajando poco a poco esto, ¿no?
Y un día un niño encontró un papel en el suelo, en la calle, y apareció en el aula y dijo, aquí pone esto, ¿no? Y María Montessori dijo, sí, aquí pone esto, ¿no? ¿Sé leer? Pues sí, sabes leer, ¿no? De repente, sin que nadie le hubiera enseñado específicamente, sin que, ¿no? Ese niño se dio cuenta de que sabe leer, ¿no? Es como esta diferencia, ¿no? ¿Y entonces crees que este enfoque podría o debería aplicarse de manera más general en el sistema educativo actual? Por supuesto, estaría bien. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Montessori no es solo para una escuela Montessori, para una aula Montessori. Estamos hablando de que Montessori puede llegar a las casas de las familias y puede llegar a cualquier escuela tradicional, ¿no? De hecho, si nos replanteáramos un poco cómo, ¿no? Mostramos a los peques ciertos conceptos, ¿no? De manera más manipulativa. Bueno, esto se está empezando a hacer, pero aún hay mucho camino por delante, ¿no? Respetando su ritmo, sus ritmos, fomentando su autonomía ya desde pequeños, ¿no? Pues estaría genial, ¿no? Porque notaríamos un cambio muy grande en los peques, en las familias y por lo tanto en la sociedad. También aquí se habla mucho de la importancia del orden y de evitar la sobrecarga de estímulos. ¿Cómo podemos aplicar esto en casa, especialmente pues, en sus habitaciones donde normalmente hay juguetes, dibujos por las paredes y bueno, en general pues, muchos objetos por todas partes? El orden es muy importante, ¿no? El orden es un periodo sensible en Montessori, es una tendencia humana, ¿no? María Montessori le daba mucha importancia al orden, ¿no? El orden externo da orden interno, ¿no? El orden proporciona seguridad, confianza a los peques, ¿no? Entonces, en el hogar podemos partir de la base de que menos es más siempre, ¿no? Evitar, ¿no? Tener muchos juguetes, evitar tener muchos estímulos, ¿no? Y que asegurarnos de que cada cosa tiene un porqué, ¿no? Un propósito, está ahí porque es el momento de que esa cosa esté ahí, ¿no? Y ir rotando, ¿no? Ir rotando en función de los intereses y las necesidades del peque. Es muy importante. Comentábamos que una parte fundamental aquí es pues, fomentar su autonomía desde pequeños. ¿Qué estrategias podemos usar para involucrarles en estas tareas del hogar de manera que lo vean como algo positivo y no como algo, pues como que más bien una obligación? Bueno, el interés por la vida práctica, que lo llamaba María Montessori, es ayudar en las tareas del hogar, participar, sacar el lavaplatos, tender ropa, todo esto, todo este interés ya se suele dar por sí solo cuando el peque empieza a caminar, ¿no? Cuando un peque empieza a caminar se le abre como todo este mundo y quiere hacerlo, ¿no? Quiere hacerlo y lo necesita hacer muchas veces. Entonces, más que estrategias, es simplemente darle la oportunidad de hacerlo, ¿no? Olvidarnos un poco de la idea de que el peque molesta, ¿no? Ahí en la cocina, de que pierdo el tiempo cuando está él porque voy muy lenta, no puedo terminar de hacerlo. Dejar un poco de lado esta idea y ofrecerle oportunidades para que lo pueda hacer. Muebles a su altura, una torre de aprendizaje en la cocina, utensilios de cocina pues, de su tamaño, ¿no? Un tendedero pequeño donde pueda tender también ropa, ¿no? Pues pequeños cambios que podemos hacer y que de manera totalmente voluntaria lo hace porque lo quiere hacer, ¿no? Por supuesto, hay peques que tienen más interés en hacer ciertas cosas y peques que tienen menos interés, ¿no? Pero se trata de ver un poco qué le interesa, qué necesidades tiene y a partir de ahí ofrecerle la oportunidad, ¿no? De hacerlo sin obligar y sin nada por el estilo. Claro, sobre todo lo que se busca es fomentar el respeto y la autonomía, pero al final también supongo que es importante el establecer límites. ¿Cómo podemos hacerlo sin caer en esa sobreprotección a la que estamos tan acostumbrados? Sí, además hay la idea de que en Montessori no hay límites, ¿no? De que el peque hace lo que quiere, ¿no? Hay un poco esta idea muy bien implantada, ¿no? Y no es así, los límites son muy importantes, ¿no? Ya que dan seguridad y confianza al peque y son muy necesarios, ¿no? María Montessori decía de que hay libertad pero dentro de unos límites establecidos, ¿no? Y ponía el ejemplo, recuerdo, un niño que quiere ir solo a la escuela, pues podrás ir solo a la escuela cuando conozcas, ¿no? Cómo ir por la ciudad, cómo moverte, cómo llegar a la escuela, ¿no? Con seguridad.
Entonces los límites son muy importantes, pero se suelen poner pocos límites y claros, ¿no? Evitando el decir no a todas horas, ¿no? que solemos decirlo mucho, ¿no? Evitando los roles de poder, ¿no? Simplemente límites claros, pocos, pero y puestos desde el respeto, ¿no? desde el respeto y la amabilidad. Y con esto de decir no, es una cosa que, como has dicho, nos cuesta mucho. ¿Qué podemos decir? ¿Nos podrías poner algún ejemplo de alguna situación donde podamos decir otra cosa que no sea no? El no es importante reservarlo para esos momentos cuando hay un peligro real, ¿no? Porque si estamos todo el día, ¿no?, con el no en la boca, pues ya no nos escuchan, ¿no? Ya es como, bueno, es como un discurso constante que tienen en la cabeza, ¿no? Entonces es importante guardar el no para una situación de peligro real y en otro tipo de situaciones ir un poco hacia otro tipo de palabras, ¿no? Replantearnos el no que suelo decir yo. Por ejemplo, ¿no?, poner límites en positivo, ¿no? En vez de no cojas las tijeras, pues las tijeras solo puedes cogerlas cuando está mamá, ¿no? Y muchas veces replantear el no porque solemos decir no a todo y a todas horas, ¿no? Un ejemplo que yo pongo es una cosa que me pasó con mi hija, que un día en casa empezó a enganchar como unas pegatinas, ¿no?, que tenía en una hoja grande que teníamos ahí. Y empezó a enganchar las pegatinas y yo pues mirándola, qué bien, ¿no? Pero ella llevaba como 5 minutos enganchando pegatinas, ¿no? Y lo primero que a mí me surgió fue como, no, ya está, hay demasiadas pegatinas, estás malgastando las pegatinas ya, ¿no? Pero pues respiré y dije, a ver, está haciendo daño al material, se está haciendo daño a sí misma, está maltratando el material. No, ella estaba muy concentrada enganchándolas, ¿no? Y no decí no en ese momento, y ella estuvo mucho tiempo enganchando pegatinas, se cansó, dejó ahí su trabajo y el día siguiente volvió a eso, ¿no? Y siguió con eso. Y cuando terminó esa obra de arte que hizo, pues ya su mirada era otra y ella era otra, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho que no? Pues que seguramente hubiese habido una rabieta, ¿no? Yo me hubiese también enfadado, ¿no? y demás, y ya el conflicto ya estaría ahí, ¿no? Y ahora también que decías, bueno, un poco como los prejuicios estos que se tienen de la gente piensa que Montessori es tal. Vale, ¿cómo se enfrenta la mirada de las generaciones pasadas o incluso la de las personas que son más reacias a este método, que no entienden esta forma de crianza? Bueno, muchas opiniones, ¿no?, que se suelen decir son por falta de información, ¿no?, por miedos, por cosas, ¿no?, internas que tienen las personas, ¿no? Esto se da mucho en los abuelos, es que yo siempre lo hago todo mal, ¿no? Ya no voy a venir más. Mi madre lo decía, es que si siempre lo hago todo mal, ya no vengo más, ¿no? Pero se trata, ¿no?, de afrontarlo con paciencia, ¿no?, con buen humor, y dejar un poco de estar todo el día con es que en Montessori se hace así, es que no. Dejar un poco esto y enfocarnos en cómo está el niño, ¿no? En vez de, mira, en Montessori no le decimos que no, o en Montessori no interrumpimos cuando hace esto, o no decimos muy bien. En vez de decir esto, pues decir, oye, he visto que el peque, ¿no?, cuando yo he reaccionado así, ha conseguido hacer esto por sí mismo o ha pasado esto, ¿no? Enfocarnos más en el niño, en el resultado, ¿no?, y mostrarles a esas personas qué pasa cuando, ¿no?, nosotros hacemos algo y no en Montessori tenemos que, ¿no? Es un poco esto, ¿no?, tener al niño como... Y hablando de nuevos métodos, tenemos que hablar también de tecnologías que ahora forman parte, pues, de nuestro día a día e inevitablemente también de el de los pequeños. ¿A partir de qué edad recomendarías introducirlas y cómo podemos gestionar su uso para que sea lo más beneficioso posible para ellos? Bueno, el tema de las tecnologías es un tema delicado, ¿no? Para mí son buenas y malas al mismo tiempo, ¿no? Incluso para nosotros como adultos, ¿no?, son buenas porque son una fuente de información, ¿no? Es un acceso muy rápido a la información que no había hace tiempo, pero también es como esclavitud, ¿no? Muchos de nosotros estamos esclavizados, ¿no?, a ellas y nos perdemos momentos, ¿no?, de nuestro día a día por estar conectados siempre, ¿no? Y para los peques
bueno, son buenas y malas al mismo tiempo también. Por supuesto, está demostrado que cuando más tarde, ¿no?, se introducen mejor. Los peques necesitan de la vida real, necesitan experiencias reales y no necesitan de tecnología. Eso de que, ay, si no le muestro cómo funciona la tablet, luego no sabrá utilizarla y se quedará como detrás, ¿no?, de los otros niños. No es así, y aprenderán a utilizar una tablet, ¿no? Entonces, mi opinión es que cuanto más tarde mejor, ¿no? Y poner la vida por delante, ¿no? Los peques necesitan experiencias reales y necesitan tocar, ver, moverse, experimentar, y lo de las tecnologías ya vendrá, ¿no?, un poco. Claro, y justo ahora esto que dices de introducirlo más tarde lo vemos ahora en países como Australia, que se ha prohibido el acceso a redes sociales para menores de 16 años, y ahora en España también se están planteando restricciones respecto al uso de pantallas para, sobre todo, los más pequeños. Desde tu perspectiva Montessori, ¿estas iniciativas cómo las valoras? Es complicado. Son iniciativas que están, ¿no?, se ponen por algo, por un motivo, pero yo eso de prohibir, ¿no?, de restringir, ¿no?, es como palabras que no me gustan y cosas que no me gusta hacer, ¿no? En vez de eso, yo siempre soy partidaria de hablar con los peques, mostrarles, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos con un peque de 5 años, ¿no?, adaptando el lenguaje a su edad? Le mostramos un cerebro, ¿no? Le mostramos qué pasa, ¿no? Buscamos estudios de mira cómo cambia el cerebro cuando está expuesto a las pantallas y cuando no está expuesto, ¿no? Podemos buscar estudios y adaptarlos un poco, ¿no?, al lenguaje, a la edad, y explicarle al peque de por qué no, por qué en casa no somos partidarios de eso, ¿no? Y más que una prohibición, que sea como, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. Yo veo la diferencia entre un peque que no ha utilizado pantallas y un peque que sí que utiliza pantallas en su día a día, ¿no? Y los peques también lo ven, ¿no? Ven peques que hacen cosas, ¿no?, que saben qué hacer en todo momento, y peques que cuando no tienen una pantalla delante se quedan como, ¿y qué hago ahora?, ¿no? Es un poco eso, hablar, ¿no?, adaptar lenguaje, edad y llegar a acuerdos, ¿no?, con nuestro peque, más que prohibir y restringir. Que entiendo esas políticas, pero estamos prohibiendo, ¿no?, y restringiendo, no lo sé. Claro, encontrar un poco el punto medio de decir... Exacto. Vale, en tu caso, hablando de cambios, descubriste Montessori cuando tu hija tenía apenas 6 meses. ¿Qué cambios notaste en tu día a día como madre, sobre todo desde que empezaste a utilizarlo? Sobre todo noté cambios en mí, ¿no? Montessori no es un destino, es un camino, ¿no?, siempre digo. Y tienes que deconstruirte tú mucho como adulto y trabajarte tú mucho como adulto para poder acompañar al peque. Empecé a notar cambios en mí, sobre todo en cómo yo reaccionaba frente a cosas que tenía en mi interior desde mi infancia, ¿no?, ese bagaje que tenía, y empecé a trabajarme a mí, ¿no? Y por supuesto vi los cambios en el peque, ¿no? Vi cambios, vi formas, ¿no?, de hacer, vi mucho, ¿no? Pero sobre todo en mí. Dar este paso puede ser abrumador, supongo que por eso empezaste a compartir tu maternidad en las redes sociales. ¿De qué manera, desde tu posición, acompañas a las familias que te siguen? Empecé, sí, cuando mi hija tenía 6 meses, como dijiste. Descubrí Montessori porque algo en mí sabía que estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo, ¿no? Yo me informé mucho sobre embarazo semana a semana, pero no me informé sobre lactancia, no me informé sobre crianza. Pensé que eso salía solo, ¿no? Y luego me topé que no era así, ¿no? Y que estaba haciendo las cosas porque sí, porque así lo han hecho conmigo, así lo he visto hacer toda la vida. Y descubrí Montessori y me gustó mucho, pues, esto, ¿no?, de tener al peque en el centro, ¿no? Y decidí, pues, simplemente empezar a compartir en redes, ¿no?, todo lo que yo iba aprendiendo poco a poco. Luego me formé como guía, ¿no?, y demás, pero antes de todo era como todo lo que iba yo descubriendo, todo lo que iba yo aplicando en mi casa, lo iba compartiendo. Y gustó mucho, no sé por qué gustó mucho. Empezaron a llegar muchas familias a mi cuenta
Y a partir de ahí, pues ahora acompaño a familias en su viaje hacia la crianza Montessori, ya sea a través de asesoramientos, grupos de crianza, acompañamientos, ¿no? Hago formaciones, distintos webinars, ¿no? Para que las familias tengan las herramientas y vean que aplicar Montessori en casa sí es posible y no tiene por qué ser ni confuso, ni complicado y ni caro. También ahora recientemente junto a una marca muy amiga mía, Mokusai, hemos lanzado una colección de muebles con el objetivo de fomentar la autonomía de los peques, ¿no? Porque he visto ahí la necesidad de fomentar la autonomía en casa, ¿no? De que los peques puedan colgar su chaqueta, descolgarla, ¿no? Guardar las cosas en su lugar, peinarse, tener un espejo a su altura, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo este camino para ir a fomentar la autonomía de los peques, ¿no? Que creo que es muy importante. También mirando tus redes sociales me he encontrado con una de tus muchas reflexiones que me ha parecido interesante, en la que dices que un bebé necesita el suelo tanto como necesita los brazos. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, porque siempre hemos tenido la idea de que un bebé cuando nace, ¿no? Necesita dormir en su cuna, necesita comer y poca cosa más, ¿no? Y no es así, ¿no? Un bebé desde las primeras 2 semanas de vida se puede dejar en el suelo. Un bebé necesita estar en el suelo, ¿no? Tanto como necesita estar en brazos, ¿no? Pero necesita momentos de movimiento libre en su zona de movimiento, que se llama, en los que descubrir su cuerpo, ¿no? Moverse con libertad, ¿no? Ir un poco adaptándose al mundo en el que acaba de llegar, ¿no? Entonces, antes de poner al bebé en una cuna, ¿no? Donde su visión queda interferida por los barrotes, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos en el suelo, ¿no? Por supuesto, una colchoneta, una superficie blandita pero firme, pero en el suelo, ¿no? Y si hay un espejo, ¿no? Si ponemos los típicos móviles Montessori en las primeras semanas, luego diferentes tipos de materiales, ¿no? Ya es una diferencia enorme. Puestos a hablar de diferencias, quiero hablar también sobre celebraciones como cumpleaños o ahora sobre todo Navidad, donde solemos pues, darles muchos regalos, a veces demasiados. ¿Crees que esto es algo positivo o puede ser contraproducente? Es contraproducente, lo es, porque solemos dar muchos regalos que no necesitan, ¿no? Regalos que nosotros nos pensamos, ¿no? Que les van a gustar, nos hacemos expectativas y los se sobreestimulan con eso, no llegan a forjar una relación de vínculo con ninguno de esos juguetes que le damos y por lo tanto se quedan abandonados ahí porque no hay vínculo, ¿no? De, ay, este otro, ¿no? Y luego se quedan ahí porque no se ha dado ese vínculo, ¿no? Entonces es muy importante parar un poco y antes de comprar, ¿no? Un regalo, pensar realmente lo necesita, ¿no? Observar a nuestro peque, saber en qué momento está, qué intereses tiene, qué necesita, ¿no? Y un poco, ¿no? Venga, vamos a seleccionar unos cuantos, ¿no? Pero no tienen por qué ser 10 ni mucho menos. Entonces, ¿qué tipo de regalos recomendarías? ¿Qué características deberían tener básicamente para que aporten un valor en su desarrollo? Sobre todo que sean regalos, ¿no? Que le aporte al peque, ¿no? Si hemos detectado una necesidad, pues que responda a esa necesidad, a ese interés que tiene el peque. Y también si son regalos hechos de materiales naturales, ¿no? Juguetes hechos de materiales naturales, huir un poco del plástico, de las luces, de los sonidos, ¿no? Experiencias, regalar experiencias es algo muy bueno, ¿no? Porque el peque pues las vive y las disfruta, ¿no? Y además se crea esta conexión en familia, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Ver un poco los materiales, ¿no? Apostar por materiales naturales y cosas que realmente el peque va a disfrutar, ¿no? Y ya para terminar con la entrevista, si pensamos en aquellas familias que sienten curiosidad pero que no se ven todavía capaces de dar el paso, ya sea por desinformación, por miedo o por lo que sea, ¿qué mensaje les darías? Que empiecen poco a poco, pero que empiecen, ¿no? Esto es muy importante. No podemos ir rápido porque nos vamos a desbordar.
hay muchas cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Hay muchas cosas que requieren tiempo. Nuestro trabajo personal, ¿no? Como acompañantes requiere tiempo. Entonces, si queremos ir rápido, vemos que no funciona, vemos que esto de Montessori no funciona y ahí se queda, ¿no? En cambio, si empezamos por pequeños cambios, ¿no? Como, venga, voy a introducir en mi hogar mobiliario que fomente su autonomía. Voy a dejar que mi peque se sirva agua por sí solo, ¿no? Voy a hacer pequeños cambios, que elija su ropa por la mañana, ¿no? Pequeños cambios y luego ir introduciendo poco a poco a medida que nos vayamos sintiendo cada vez más cómodas con ello. Es empezar, ¿no? Es empezar, ¿no? Yo siempre digo una frase de empieza aquí tu forma diferente de criar, ¿no? A mí llegó cuando mi hija tenía 6 meses, pero a otra persona le puede llegar en otro momento. No tiene por qué llegar al principio, no tiene que llegar en un momento determinado, pero cuando llegue, ¿no? Pues la abrazamos y vamos con ello. Genial, pues me parece una forma maravillosa de terminar con la entrevista de hoy. La conclusión es: no prejuicios y no prisas y empezar. Y pues ya está. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ha sido todo un placer. Igualmente.